Buenas tardes, apreciados estudiantes. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio. Como les había comentado, pues desafortunadamente no tuve la oportunidad ayer de poder estar en la clase y pues bueno, voy a trabajar los conceptos que íbamos a ver la clase pasada a través de este video. Em, bueno, pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con el punto de población, muestra y diseño de muestreo, basándonos bueno, en el documento que ustedes tienen y algunos otros elementos importantes. En ese sentido, pues los temas que vamos a ver es, bueno, ¿para qué? El propósito del muestreo en la investigación descriptiva, que es lo que nos compete. Segundo lugar, algunos errores que se presentan en el muestreo. Los tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico, el tamaño de muestra y el diseño del muestreo como temas. Entonces, pues empecemos primero hablando del propósito del muestreo, o sea, por qué o para qué utilizamos o con qué fin utilizamos el muestreo en la investigación descriptiva. Entonces, en ese punto, pues hay que recordar que la investigación descriptiva busca reconocer las características de una población de acuerdo con unas variables específicas o variables de estudio. Es decir, lo que nosotros queremos llegar a conocer es precisamente las eh, características que tiene esa población para describir esa población en términos de esas características específicas. Entonces, así las cosas, pues lo que vamos a estar siempre eh, buscando es, venga, describamos cómo es esa población. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de rendimiento académico, yo lo que voy a intentar es describir esa población en términos de rendimiento académico, es decir, qué características tiene, quiénes rinden más, quiénes rinden menos, que si rinden más los hombres, que si rinden más las mujeres, en fin, todos estos aspectos que nos puedan ayudar a conocer un poco más esas características de la población y que podamos nosotros decir, bueno, de acuerdo con esta variable, esto es lo que necesitamos conocer. Entonces, aquí me parece importante hacer una aclaración y es que no estudiamos a la gente, sino que estudiamos a ciertas características de la gente. Y es lo que nosotros veíamos en las primeras clases como lo que definimos como variable. Entonces, una variable es una característica de las personas que varía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos conocer y describir o estudiar son esas características que varían y vamos a centrarnos efectivamente en esas características. Entonces, ustedes en su proyecto de investigación están planteando unas variables con las que quieren hacer el estudio. Ok, pues esas variables son esas características y ustedes no se van a referir a la población en términos de otros temas. Ustedes se van a referir a la población en términos de la variable de estudio que efectivamente quieren ustedes llegar a conocer. Entonces, con ese antecedente, pues me parece a mí importante que tengamos claro que en una investigación descriptiva, nuestro esfuerzo es describir, perdónenme lo redundante, esas características de las personas. Pero entonces aparece el punto de para describir una población hay que estudiarlos a todos, ¿no? Es decir, necesitamos que todo el mundo esté en nuestra población. Entonces, es factible que pues, nosotros tengamos que decir, listo, yo quiero conocer las características de esta población, de esta multitud de personas. ¿Sí? Entonces, yo digo, ok, entonces pues lo lógico sería que yo le preguntara o evaluara lo que estoy evaluando en todas las personas de esta multitud, ¿sí? En ese caso, pues digamos que este conjunto de personas, que serían los asistentes, por decir algo, a este concierto, pues son la población, ¿sí? Y estas personas que estarían aquí a la derecha
¿qué serían? Serían la muestra, es decir, una parte de esa población. ¿Bien? Entonces, tenemos población, que es el universo de casos, que son todos los casos, y este, que sería la muestra, es decir, una partecita específica de esa población. Por ejemplo, si yo quiero hacer mi estudio, eh, el PRINCE, por ejemplo, con estudiantes del colegio del que salí, uno podría decir, la población son los estudiantes del colegio. Y la muestra, espere, yo no voy a trabajar con los 400 o los 600 o los 800 estudiantes de mi colegio. Yo voy a trabajar con un grupo reducido. Con los estudiantes del 10-3. Listo. Entonces, con los estudiantes del 10-3, ellos van a consolidar o a conformar mi muestra. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de población, nos referimos al universo, a la totalidad. Cuando hablamos de muestra, nos referimos a una parte de esa muestra. Perdón, de ese universo. ¿Listo? La muestra es una parte de ese universo. Entonces, en ese mismo sentido, eh, cuando yo tomo a todos los participantes, a todos los integrantes de la población, ¿sí? Cuando yo tomo a todos los integrantes de la población, a eso lo vamos a llamar censo. Es que en mi colegio hay 400 personas, 400 estudiantes. Listo. Si yo hago un censo, voy a trabajar con los 400 estudiantes. En cambio, ya dijimos, una muestra, o el proceso allí, una muestra es una parte de ese todo. ¿Sí? Entonces, la muestra es una parte, ¿cierto? Es decir, perdón, cuando yo hago muestreo, realmente el término técnico debería ser muestreo, no muestra, sino muestreo. O sea, cuando yo tomo una muestra, voy a trabajar con una parte. Pero si yo tomo todos los casos, voy a estar hablando de censo. Entonces, hay ocasiones en las cuales las poblaciones son pequeñas. Entonces, por ejemplo, recuerdo que unos estudiantes querían hacer un trabajo en una fundación de abuelitos. Y en esa fundación de abuelitos había 20 abuelitos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos analizaron la situación, hablaron con la gente de la fundación y pues se dieron cuenta que podían trabajar con los 20 abuelitos. Bueno, entonces en ese caso ellos hicieron un censo y ya no tendrían que ponerse a pensar para nada en tema de muestra, ¿sí? Porque pues con el censo están tomando toda la población que requieren para su estudio. Pero si yo, lo que les decía, yo tengo un colegio de 400 personas y yo quiero, entonces acá, o sea, no trabajar con las 400 porque no tendría ni tiempo, ni plata, ni recursos para poderlo hacer. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es tomar unos casos. Y cuando digo tomar unos casos, significa que estoy haciendo un muestreo. ¿Listo? Un muestreo. Entonces, eh, en muchas ocasiones se justifica hacer el muestreo porque pues seguramente acceder a toda la población va a ser complicado, ¿sí? Y entonces por eso yo recurro a tomar una parte de esa población. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿y cómo yo sé que esa muestra que tengo acá es representativa de esta población? O sea, ¿cómo yo sé que los datos que yo obtengo con la muestra realmente me están mostrando lo que pasa en la población? Y que si yo describo la muestra, estaría describiendo las características de la población. ¿Sí? Entonces, la gran pregunta que tenemos acá es, oiga, ¿esa muestra es representativa? Es decir, tengo todos los elementos, tengo la certeza de que esa muestra me va a mostrar las características de la población. Y eso es así, entonces pues la muestra, uno dice, es representativa. Si no es así, si no me muestra esas características, pues no lo va a hacer. Pero entonces la pregunta uno dice, bueno, ¿y yo cómo sé que una muestra es representativa? Porque según lo que usted, profe, ha dicho, una muestra representativa sí tiene las mismas características de la población, pero me tocaría evaluar a toda la población para saber si mi muestra es representativa, ¿verdad?
Entonces, ahí ya empezamos a pensar en dos aspectos extremadamente importantes. La representatividad se garantiza fundamentalmente por dos cosas. Primera, por el tamaño de la muestra, es decir, cuántas personas conforman la muestra, ¿sí? ¿Cuántas personas conforman la muestra? Y el segundo aspecto que hay que entrar a considerar es de qué manera se escoge la muestra. Si yo puedo resolver favorablemente el tamaño de muestra y la manera de escoger esa muestra, pues entonces yo ya puedo llegar a decir, oiga, mire, de acuerdo con esto, que este tamaño y este método, yo puedo decir que la muestra es representativa. ¿Sí? Ah, entonces, fíjense que nosotros delegamos en el tamaño y en el método la responsabilidad o la certeza, mejor, la certeza de tener una muestra representativa. Es decir, que esa muestra me refleje lo que está pasando en la población. ¿Sí? Porque lo que al final de cuentas me interesa es eso, es poder describir las características de la población, ya no entrevistando a todo el mundo, sino a partir de una muestra a la que yo voy a evaluar, a entrevistar. ¿Listo? Eso, entonces, ¿qué ventajas trae? Pues la primera es la reducción de costos. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo tengo una muestra, digamos, una población de 400 personas y si saco una muestra de 80, pues, hombre, de 400 a 80, pues ya hay un menor número de mediciones. Entonces, imagínense que ustedes tengan que aplicar una encuesta. Entonces, de aplicar 400 encuestas a aplicar 80, pues obviamente ahí hay una reducción de costos, costos en tiempo, costos en equipos, costos en materiales, ¿sí? O sea, eh, en talento humano, ¿sí? ¿Qué vas? Segundo lugar, pues mayor rapidez. Obviamente voy a tardar menos eh, entrevistando a 80 personas que entrevistando a 400, ¿sí? Entonces, ahí la cosa va a ser diferente. Otra tiene que ver con que hay mayores posibilidades dada su calidad y credibilidad. Ah, si yo tengo un buen muestreo y un buen tamaño de letra, pues tengo mayores posibilidades de que las personas crean en los resultados que yo estoy obteniendo, ¿sí? Y es que también, y eso está relacionado con el siguiente punto, trabajar con muestreo en muchas ocasiones me favorece la precisión. Porque es que si a mí me ponen a aplicar 400 encuestas, es altamente probable que yo en el camino me canse. Y si yo me canso en el camino, pues de pronto empiezo a perder precisión. Me salto algunas preguntas, no pregunto bien. Sí, pueden pasar muchas cosas. En cambio, si son menos encuestas, pues puedo controlar mucho mejor ese proceso de investigación. También implica la disminución de efectos colaterales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que digitar una encuesta, pues obviamente implica que digitar 80 encuestas, pues me va a implicar una energía eléctrica y unos resultados que impactan el ambiente. Entonces, ese impacto con 80 es muy diferente a un impacto con 400. O, por ejemplo, en el caso de que se obtengan 800 datos, pues va a llegar un momento en el que si yo ya recogí toda la información y ya quiero votar, pues voy a votar 800 encuestas. Mientras que si solamente apliqué 80, pues cuando me toque votarlas serán solo 80. ¿Sí? La otra es que hay ocasiones en las cuales uno sobreinterviene o sobreinvestiga una determinada población. Y entonces llega un momento en el que también la gente dice, ay, no, otra encuesta, no, por favor, ya no más encuestas, ¿sí? O no más pruebas, o no más entrevistas. Entonces uno, cuando hacemos muestreo, pues sabemos que solamente vamos a trabajar con 80 personas, ¿sí? Ah, bueno, entonces me quedan 320 a quienes no les aplique esta encuesta y que de pronto me pueden ayudar en futuros estudios. Pero si yo agarro a las 400, pues resulta que cuando necesite hacer un segundo estudio me toca recurrir a las mismas 400.
Y la gente va a decir, ay, otra vez llegó el profe Freddy a aplicar encuestas. Qué cansón, ¿no? Entonces también fíjense cómo trabajar con muestreo nos disminuye efectos colaterales. También hay ocasiones en las cuales el pensar en el muestreo nos sitúa en posibilidades reales. Si yo me pongo a pensar en un censo y digo, tengo que entrevistar a 403 estudiantes, pues, ¿qué tan o qué es más factible? ¿Poder entrevistar a 403 estudiantes o poder entrevistar a 80? Entonces uno diría, no, pues de pronto es mucho más factible entrevistar a 80. Claro, claro, o sea, es mucho más real. ¿Eh? Mientras que si yo ya tengo 400, eso se me vuelve... ahora, aumenta también la probabilidad de que mm, no complete la muestra de los 400, porque justo ese día se enfermó, porque justo ese día pidió permiso, porque bueno, cualquier cosa. Ah, entonces en esas circunstancias, pues mi población ya se hace muy difícil de evaluar en su totalidad y entonces ya es como si yo tuviera una población infinita y entonces, ¿cómo digo? ¿Cómo hago realmente para evaluar eso? Y la otra es que en muchos casos realmente se trabajan con poblaciones infinitas o casi infinitas. Entonces, por ejemplo, el tema de los biólogos o de los ingenieros agrícolas. Entonces van y van a ver los bichitos que hay en una zona. Pues, ¿cuántos millones de bichitos habrán? No pueden ellos ponerse a coger toda la población de bichitos, sino que les toca hacer muestreos, ¿sí? De una población que se asume como infinita. Y finalmente, pues si yo tengo un buen muestreo, entonces pues puedo hacer afirmaciones probabilísticas sobre la población. Ah, entonces yo decir, mire, es altamente probable que pase esto, es altamente probable que pase aquello. ¿Y eso qué significa? Pues eso fundamentalmente significa que yo puedo llevar a cabo mi estudio sin necesidad de tantos costos, ¿no? Sin necesidad de exagerar en los costos que implica llevar a cabo ese estudio. Entonces, fíjense ustedes en conclusión que pues realmente hacer un muestreo pues ayuda y es de utilidad. Por ende, debemos entrar a considerar hacerlo. Vuelvo y repito que no en todos los casos se hace muestreo. O sea, si yo tengo la posibilidad de acceder a toda la población, tengo el tiempo, los recursos, las facilidades, todo para acceder a toda la población, es decir, para hacer un censo, entonces, en ese caso, es mucho mejor que eh, hacer el censo. Pero si veo que no, si veo que es más costoso, tener una muestra es un elemento significativamente mejor para mi trabajo. Bueno, ¿cuáles son los errores que uno puede detectar o puede identificar en un proceso de muestreo? ¿Listo? ¿Cuáles serían esos errores? El texto nos muestra algunos que son importantes. Permítanme un momentico, por favor. Qué pena. Como ustedes se dieron cuenta, tengo aquí banda sonora de perros. Entonces, fue complicado. Mil disculpas. ¿Qué errores uno puede encontrar efectivamente en el tema del muestreo? Hay un error de base que hay que asumir. ¿Cuál es ese error? El error de muestreo. ¿Y eso qué significa? Ah, mire, suponga usted que lo que está en el cuadro azul es la población, ¿sí? Y suponga que lo que tiene acá en el cuadro verde es la muestra. Nada más, por el hecho de usted tomar una muestra, automáticamente se gana error. ¿Por qué? Ah, porque no tiene a toda la población. Entonces, no importa cuán grande llegue a ser este cuadro, ¿sí? La única forma en que no exista error es que la muestra sea igual a la población. Pero con que la muestra no sea igual a la población, usted ya se gana el error. ¿Sí? Em, Eso es como si uno estuviera trabajando en el salón y vamos a tomar una decisión de cambiar el horario de una asignatura. ¿Sí?
Mire, digamos que sean 40 estudiantes y hay 39 y que los 39 estén de acuerdo en cambiar el horario. Todos diríamos, pues 39, pues eso ya es suficiente, ¿sí? Pero ¿qué tal que llegue al otro día, llegue la persona 40 y diga, vea, yo en ese horario no puedo? Ah, no podemos discutir o no podemos alegar. ¿Por qué? Porque no trabajamos con toda la población. Lo mismo pasa acá. En el momento en el que tú decides trabajar con una muestra, en ese momento, te ganaste el error de muestreo, ¿sí? Entonces siempre debemos partir del hecho de que tomar una muestra implica manejar un error. Que lo que vamos a intentar hacer es disminuir ese error, sí. Y vamos a intentar disminuirlo al máximo, sí. Manejar un error que sea más o menos prudente, sí. Pero que siempre va a haber error, siempre va a haber error. Entonces eso ténganlo siempre en cuenta. Hacer muestreo implica cometer error. O sea, tener probabilidad de error. ¿No? Lo que vamos a intentar es que esa probabilidad sea mucho menor de lo esperado. ¿Listo? El segundo tipo de error es el error de cobertura. ¿Sí? ¿Qué implica el error de cobertura? Pues fundamentalmente el error de cobertura es que tú desarrollas una estrategia que sin, sin haber empezado, es decir, que desde antes de empezar a aplicarla, tú ya sabes que no vas a poder evaluar a todo el mundo. Entonces, lo quise representar aquí con ese con ese rectángulo, perdón, y con la elipse. Por más grande que sea la elipse, siempre va a haber estas esquinas a donde la elipse no podrá llegar, ¿cierto? Las esquinas del cuadrado a donde la elipse no podrá llegar. Entonces, de antemano, yo ya sé que sin empezar, aquí ya van a haber circunstancias o personas, mejor dicho, personas a quienes no voy a poder acceder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero, ¿qué les digo yo? Evaluar algo en los estudiantes de la Universidad de Nariño. Y resulta que pues el único tiempo que tienen mis encuestadores es por la mañana. Entonces yo contrato 20 encuestadores, ¿sí? Pero los 20 encuestadores pues me dicen, vea, yo en la tarde no puedo, entonces solamente puedo aplicar en la mañana. De antemano, sin empezar siquiera a aplicar la primera encuesta, yo ya sé que aquí hay un error. ¿Por qué? Porque simple y llanamente las personas que estudian en la tarde o las personas que estudian en la noche no van a poder participar de la muestra. Así, por derecha, ¿sí? No es por más. No es porque, oh, no salió escogido. No. O sea, de antemano ya se sabe que la probabilidad de que ellos participen en la encuesta es cero. Y si pues con eso, entonces yo ya estoy diciendo, pues aquí ya hay un error y es un error significativo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de error de cobertura. Un tercer tipo de error es un error de no respuesta, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo seleccionar a las personas, ¿sí? Y la persona decide no contestar, por la razón que sea, ¿sí? Por la razón que sea, la persona decide no contestar. Entonces, si la persona decide no contestar, ¿qué hacemos? ¿Mm? Pues ahí el tema se complica. ¿Mm? Entonces es cuando a uno le toca hacer muchos esfuerzos para que esa persona que se seleccionó conteste. Y si no, porque esto pasa y pasa con mucha frecuencia y hay casos, por ejemplo, yo tuve una investigación en donde la tasa de no respuesta era como del 70%. Es decir, de cada 10 sí, de cada 10 personas que escogíamos para la muestra, 7 decían que no querían participar. Eso es también preocupante. Entonces, eh, ya eso se mete un factor allí y es que seguramente yo no voy a tener los resultados de toda la población o de una buena muestra, sino que pues voy a tener los resultados de las personas que quisieron contestar la encuesta. Y ahí obviamente voy a perder exactitud de mi resultado. Y finalmente está el error de medición. Y el error de medición, ¿cuándo sucede? Cuando usted no tiene
o cuando hay errores en el instrumento de medición que usted está utilizando, en la forma como usted está evaluando, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, que usted utilizó una prueba que la gente no entiende, que utiliza términos españoles o mexicanos que la gente acá no va a comprender. Eso es un error de medición. Error de medición es cuando, em, por ejemplo, hay una prueba que evalúa inteligencia, que es la prueba beta, em, y hace preguntas del, como, llamémoslo así, como del sentido común. Entonces muestra una cabaña, y el ambiente o el contexto es de nieve, pero resulta que todo tiene nieve menos el techo de la casa. Eso para una persona que vive en una zona donde caiga nieve cada año, pues obviamente va a aparecer y va a decir, no, mire, aquí falta la nieve en el techo de la casa. Pero nosotros que vivimos en el trópico, que no conocemos la nieve, ¿sí? Pues esta imagen no va a ser tan intuitiva. Entonces, fíjense cómo un instrumento de pronto sirve para unas condiciones culturales, pero para otras condiciones culturales no sirve. ¿Mm? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a tener errores de medición. Entonces, cuando trabajamos con muestras, vamos a estar, y en general con investigación descriptiva, vamos a estar expuestos a estos cuatro tipos de errores. El error de muestreo, que es el de solamente tomar muestra. El error de cobertura, que implica un mal procedimiento. El error de no respuesta, que tiene que ver con las razones de las personas para no contestar. Y el error de medición, que tiene que ver con el instrumento o la técnica que yo utilizo para recolectar. Entonces, cuando yo tengo todo esto, pues entonces tengo dificultades o tengo errores. Entonces, a partir de este punto, empiezo a decir, bueno, oiga, ¿será que entonces a partir de una muestra, o esta que tengo acá, yo puedo inferir acerca de una población? ¿Será que sí? ¿Será que efectivamente sí puedo decir, ah, mire, es que esta población tiene esto, esto y esto, pero solamente a partir de estas personas? No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, las últimas votaciones para presidencia. El potencial de votos creo que estaba alrededor de 24 millones de personas. Digan ustedes, 24 millones de personas podíamos votar en las pasadas elecciones. Y si ustedes miraban las encuestas de intención de voto, eran encuestas de 1.000, la más grande creo que fue como de 2.200 personas. Entonces uno diría, ¿será que 2.200 personas, eso es como decir dos, pueden ser representativas de 24 millones? Es decir, de 2.400, o perdón, de 24.000. Dos, 2.000 personas son representativas de 24 millones de personas. Esa es una gran pregunta y es una pregunta que a uno lo angustia mucho porque uno dice, ¿y entonces aquí qué hacemos y cómo es la cosa? ¿Sí? Pero es la gran pregunta que intentamos resolver por medio de un buen ejercicio de muestreo. Así, o sea, yo diría, a esa pregunta de a partir de una muestra se puede inferir sobre una población, yo diría sí, siempre y cuando el tamaño de la muestra y la forma como se obtiene la muestra sean adecuadas. Si eso se cumple, entonces yo puedo aceptar las conclusiones. Pero si esos dos parámetros no se cumplen, pues ya empiezo yo a dudar acerca de la pertinencia de los resultados. Bien, entonces hablemos de un aspecto. Hablemos del método, de los métodos que hay para un buen procedimiento de muestreo. Entonces recuerden, tengo el tipo de muestreo, el método de muestreo y el tamaño de muestra. Ahorita aclaro la diferencia entre tipo y método. ¿Listo? Pues si uno tiene estas tres características bien pensaditas, pues entonces la cosa va a ir bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de muestreo probabilístico y no probabilístico tenemos? ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a darnos cuenta de que hay un primer grupo
de muestreos que son los probabilísticos. Entonces, aquí en estos grupos, uno puede determinar la probabilidad que tiene cada elemento de la población de ser escogido en la muestra. Entonces, voy a hacer el ejemplo muy sencillo. Digamos que tenemos 5 personas, ¿sí? Entonces, uno dice, ok, voy a escoger a una persona de esas 5, ¿sí? Entonces, perfecto, una de esas 5, ok, muy bien. ¿Qué probabilidad es esa? Pues fíjense que la probabilidad la saquemos por un fraccionario muy sencillo. 1 de 5. O sea, la probabilidad que tiene cada elemento de ser escogido es 1 de 5. ¿Sí? Pues yo puedo saber cuál es la probabilidad que tiene esa persona. ¿Sí? En cambio, los muestreos no probabilísticos son aquellos en los cuales no se puede establecer la probabilidad de que un elemento integre la muestra. Entonces aquí quiero plantear pues, el ejemplo de uno de los tipos de muestreo que nos planteaban en la lectura, que es el muestreo de bola de nieve. ¿Cuándo yo utilizo un muestreo de bola de nieve? Cuando voy a buscar a personas específicas dentro de la población. Entonces, por ejemplo, a ver, a mí me gusta mucho jugar tenis de mesa. Entonces yo quiero saber cuál es la opinión que tienen las personas a las que les gusta el tenis de mesa en la universidad acerca de los espacios que tiene la universidad para practicar tenis de mesa. ¿Mm? ¿Cómo hago? O sea, yo realmente no podría hacer un muestreo para todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta el tenis de mesa. Entonces, ¿a quién me toca buscar? Me toca buscar a una persona. Entonces, por decir algo, un día me encontré con Daniel de séptimo semestre, si mal no estoy, de quinto semestre, que también juega tenis de mesa. Entonces yo voy a entrevistar a Daniel, porque lo conocí, porque casualmente ese día lo vi. ¿No? Y cuando entreviste a Daniel, le voy a decir, ve, tú conoces a más estudiantes que a los que les gusta el tenis de mesa en la universidad. Entonces él me va a decir, sí, mire, a David, a Jesús y a Gustavo. Entonces yo voy a ir a buscar a David, a Jesús y a Gustavo. Y así voy a hacer, por eso se llama bola de nieve, porque voy recogiendo cada vez más muestras. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que aquí lo que yo voy a estar buscando son los conocidos de Daniel o los conocidos de David, de Jesús y de Gustavo, que a quienes les gusta el tenis de mesa. ¿Y qué tal que haya muchos otros estudiantes a quienes les gusta el tenis de mesa, pero que no conozcan ni a Daniel, ni a David, ni a Gustavo, ni a Jesús? Pues ellos automáticamente van a quedar por fuera. Entonces yo no puedo establecer la probabilidad que tiene esas personas de ser escogidos. ¿Por qué? Porque depende del criterio de a quienes yo estoy escogiendo. ¿Mm? O, por ejemplo, yo puedo hacer el trabajo de buscar a quienes les gusta el tenis de mesa en el programa de psicología. De antemano, yo estoy. ¿Y por qué? Pues porque yo a ustedes los veo, los conozco, porque pues todos han pasado por esta asignatura, entonces yo más o menos conozco a todos los grupos, entonces yo puedo ir grupo por grupo y preguntar. Listo. Fue a mi conveniencia, por eso también se denomina este otro tipo de muestreo, se llama un muestreo de conveniencia. Entonces, ¿a conveniencia de quién? Mía como investigador. Es mía, es mi conveniencia. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Pues que de antemano yo estoy dejando por fuera el resto de programas. ¿Y por qué? Pues porque yo no los conozco y yo pues no puedo entrar allá a un salón de buenas. ¿Aquí quién le gusta el tenis de mesa? No. Entonces fíjense que en esos casos, ¿sí? Yo no puedo establecer la probabilidad de que una persona a quien le gusta el tenis de mesa en la universidad participe de mi estudio. ¿Ve? Entonces, ahí es donde vamos a tener la gran diferencia entre los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Que en los probabilísticos yo trabajo con un área de la estadística que se llama la probabilidad. Yo puedo calcular la probabilidad de un elemento en una muestra, mientras que en los no probabilísticos no hay criterios o el criterio está dado por personas. ¿Sí? Y entonces yo no puedo saber qué tan probable es que un elemento quede o haga parte de la muestra. Entonces, acá, como estamos dentro de un modelo
empírico-analítico basado en la estadística, lo que nos va a interesar son los muestreos probabilísticos. Por ejemplo, en investigación cualitativa, que van a ver ustedes en un año, que manejan otra lógica y otros criterios, allí todo lo contrario. Los no probabilísticos son los fundamentales. Y realmente los probabilísticos no tienen un valor para ese modelo de investigación. ¿Sí? Entonces aquí el asunto es que en este modelo vamos a trabajar con muestreos probabilísticos. ¿Sí? Vamos a trabajar con muestreos probabilísticos. Y los no probabilísticos, pues ya los manejarán ustedes en investigación cualitativa. ¿Listo? Entonces, dentro de los probabilísticos, pues nos vamos a encontrar con algunos tipos de muestra. Entonces, en los probabilísticos estará el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo polietápico, que ahorita los vamos a desarrollar. Y en el muestreo no probabilístico está el de bola de nieve, el de conveniencia, hay otro muestreo que se llama el muestreo por cuotas y otro muestreo que es por criterio. Son otras técnicas de muestreo que se utilizan con criterios que no son probabilísticos y por eso entran en esa clasificación. Hoy me voy a referir específicamente a los probabilísticos, que son los que nos interesan dentro de este paradigma de investigación. Y aquí aclaro, no quiero decir que uno sea mejor que el otro, no, simplemente aquí son dos cosas distintas con intereses distintísimos, como ustedes debieron haberlo reconocido el semestre pasado cuando vieron fundamentos de investigación, que hay posturas frente a la investigación que son completamente distintas, que manejan valores completamente distintos, que tienen intereses completamente distintos y que pues, uno no puede criticar desde afuera lo que pasa en otro lado. ¿No? O sea, yo desde la investigación cuantitativa no puedo criticar a la investigación cualitativa. Porque es que yo tengo mi lógica y la investigación cualitativa tiene su lógica. Si van a haber críticas, las críticas tienen que ser desde dentro. Es decir, si va a haber una crítica, la crítica tiene que ser cuantitativo-cuantitativo o cualitativo-cualitativo. ¿Sí? Porque ahí ya manejan criterios similares, conceptos similares, intereses similares. Si ya manejan intereses similares, entonces ahí sí las críticas son pertinentes. ¿Sí? No obstante, ustedes van a encontrar que también en la literatura, pues digamos que cuando yo asumo una postura sin querer, como decía el chavo, sin querer queriendo, pues termino siendo crítico de la otra postura, porque yo ya asumí una. Sin embargo, realmente, bueno, que esto es algo muy humano, pero realmente creo que el punto es que uno tiene que entender en qué modelo está trabajando. ¿Sí? Entonces, si yo estoy trabajando en modelo quanti, tengo que ser riguroso con lo quanti. Y si estoy trabajando en modelo quali, pues tengo que ser riguroso con lo quali. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trabajar específicamente desde el punto de vista probabilístico. ¿Listo? ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? ¿Sí? Pues en el muestreo aleatorio simple se asume que la población es homogénea y se tiene un listado de la población. ¿Sí? Entonces es cuando yo puedo llegar a decir, voy a Ocara y le digo, por favor, denme el listado de todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces, me va a mostrar ¿qué? 3.000 estudiantes de la facultad, por decir cualquier cosa. Sí, no, mentiras, 2.000 estudiantes de la facultad. Listo. Entonces yo ya tengo un listado de esa población. ¿Y esa población es relativamente homogénea? Sí, es relativamente homogénea porque todos son estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Listo. O sea que si yo saco al azar un grupo, pues como son muy parecidos, el hecho de que yo lo saque al azar, pues va a ser representativo de lo que ellos están viviendo. Listo. Cada elemento está debidamente identificado. En esa lista yo tengo que saber quién es Pepito, quién es Juanito. O sea, tengo que saber quiénes son los que están.
¿Y qué hago? Lo que hago es que selecciono n unidades, n minúscula es muestra, selecciono un n número de unidades, que sería la muestra, de una población de tamaño n mayúscula. Entonces, digamos que la población son 2.400 y digamos que de esos 2.400 yo voy a sacar 180. Entonces, voy a seleccionar 180 unidades de una población de tamaño 2.400. ¿Mm? Ahora, ¿qué característica tiene el muestreo aleatorio simple? La principal característica es que todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser escogidos, ¿sí? Entonces, eh, claro, es el ejercicio del azar, es el ejercicio aquí como en la balota, revolverlas muy bien para que, y que salgan 5, cualquiera que sean esas 5 o 20 o 180 que les dije, cualquiera que sean esas 180. O sea, teóricamente todas tienen la misma probabilidad de ser escogidas, ¿sí? Y finalmente, en esta muestra, en este tipo de muestreo, la muestra se saca al azar, unidad por unidad. Es decir, usted no llega, y de pronto quienes han jugado bingo, se dan cuenta que uno llega y le da la vuelta y apenas sale una bolita por turno. O sea, usted no llega y dice, ay, vamos a sacar 180 o 5 bolitas a la vez. No, se saca una por una. ¿Sí? Se saca una por una. Y esa es una característica bien significativa que tiene este tipo de muestreo. Aquí hay un muestreo de selección unidad por unidad. ¿Listo? Este es como el más sencillo. Entonces usted le puede utilizar balotas o usted puede utilizar algo que se llaman los números aleatorios, que creo que ustedes han visto que yo cuando utilizo el Excel pongo una función que se llama números aleatorios. Yo lo que puedo hacer es a cada uno de los 2.400 estudiantes de la facultad le asigno un número aleatorio, luego reorganizo esa muestra y tomo a los 180 primeros estudiantes según ese número aleatorio. Como fue aleatorio, llegó y revolvió todo, y ya, me los ordena, me los ordena en medio del desorden, ¿sí? Entonces dice, ok, en todo este desorden, entonces yo voy a sacar 180, tan. Entonces agarro los 180 primeros y a esos los tomo. Ese es el sentido o el espíritu que tiene un muestreo aleatorio, sí. El otro muestreo se llama muestreo sistemático, ¿bien? Entonces voy a mover por acá. El muestreo sistemático, ¿cuándo se da o cómo se da? Fundamentalmente se da cuando yo conozco n, es decir, el tamaño de la población. Y yo digo, por ejemplo, sigamos con los estudiantes de la facultad. Entonces yo llego y digo, de los 2.400 estudiantes de la facultad, voy a tomar 240, ahí, para facilitar el cálculo. ¿Listo? Entonces se calcula la proporción de n sobre n, es decir, 2.400 dividido entre 240. ¿Cuánto es eso? 10. K va a ser 10. ¿Listo? Y ese K es lo que vamos a denominar el incremento o la constante, como se denomina. ¿Qué hacemos después? Tomamos un elemento aleatorio menor o igual a K. Entonces digamos que yo, no sé, tengo balotas o utilizo los números aleatorios y escojo un número, o sea, el que sea al azar, el 3. ¿No? Entonces, ok, pues yo establezco cuál es el caso 3 y lo selecciono. ¿Listo? Ok, entonces, pum, digamos que aquí tengo el caso 3 y lo selecciono. ¿Listo? Luego tendría que seleccionar el caso I más 3. Perdón, I más K. ¿I qué era? I era 3 y K es 10. O sea que luego tengo que seleccionar el caso 3 más 10, 13. El caso 13. Entonces yo empiezo aquí a contar. 1, 2, 3, por eso este es el I. Y ahora el 13.
1, 2, 3, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por aquí va a estar el caso 13. Eso es I más K. Ahora súmenle otra K. Entonces, 13 más 10, 23. Entonces, de aquí de donde yo estaba, pues cuento 10 más. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Ah, y ahí me va a quedar el otro caso. ¿Sí? Entonces ya es el caso, pues 3, 13, 23. ¿Cuál será el siguiente? Ah, pues el siguiente será el 33. ¿Y cuál será el siguiente? El 43. Y así voy a avanzar de 10 en 10 hasta que llegue al final de esa fila. Porque yo dije que necesitaba tener 240 estudiantes de la maestría. Bien. Entonces fíjense que aquí el azar, ¿cómo juega? El azar juega, el azar juega fundamentalmente en este primer caso. ¿Por qué? Porque yo lo selecciono al azar. Y aquí, a partir de esto, empiezo a aplicar la constante. 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿ya? Y es a los que les toque. ¿Mm? Cuando hice esta gráfica, yo lo tenía como que el I era 3, 1, 2, 3, y que K iba a ser 6. Entonces, 3, y si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ese es el caso I más K. Luego el caso I más 2K, entonces 6 y 6, 12, más 3 de inicio, 15. Entonces, este iba a ser caso 15, 2, 4, 6, 8, 12, 12, 14, 15. ¿No? Ahora súmenle 6 más, otro K. Entonces, 15 más 6, 21. Entonces, súmenle 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, acá está. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense que aquí lo que voy a hacer es identificar un punto de inicio, que será el I, y luego establecer, habiendo establecido el K, lo que voy a hacer es ir contando. Imagínense que todas estas personas quisieran entrar a la universidad y están haciendo esta fila para entrar en la universidad. Entonces es como que si yo llego y me paro ahí en la puerta con los celadores y le digo, dejen pasar a dos y agarremos a la persona número 3. Le decimos, persona número 3, venga para acá. Y de ahí en adelante le digo a los celadores, por favor, cuenten de 6 en 6. Y al que aparezca con el número 6, mándenlo para acá que necesito hacer un estudio con él. Entonces ellos van a decir, siga, 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 pum, 6. Por favor, usted quédese acá para el estudio. Siga, 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 pum, 6. Entonces, paso para el estudio. Y así sucesivamente, ¿sí? Por toda la fila hasta llegar al final de la población. ¿Sí? Ese es un muestreo sistemático. Y ahí fíjense que yo no sé quién es quién, yo no escojo porque me parezca querido, buena gente o bueno, lo que sea, no. Es por el número 6 que fue escogido al azar, ¿cierto? O aquí, pues sí, sale y que arranca de un punto al azar. Eso es un muestreo sistemático. ¿Listo? El tercer tipo de muestreo se denomina muestreo estratificado. ¿Listo? ¿Qué plantea el muestreo estratificado? Entonces, se utiliza cuando la población es heterogénea y se tiene un listado de esa población. Entonces, por ejemplo, miren acá, yo tengo una población que es muy heterogénea, porque mire, de todo hay. ¿Listo? Esa población que tiene toda esta cantidad de casos, o sea, n unidades, yo la voy a dividir en subpoblaciones o estratos, que son internamente homogéneos, ¿sí? O sea, internamente son homogéneos, y son heterogéneos con los demás estratos. Entonces, miremos acá el caso. Entonces, ¿qué estrato tenemos? Tenemos el estrato de los rectángulos, tenemos el estrato de los cilindros y tenemos el estrato de los triángulos. Si yo miro dentro del estrato de los rectángulos, pues todos son homogéneos, todos son similares. Si yo miro dentro de los cilindros, todos son cilindros, por ende son similares. Y si miro entre los triángulos, todos son triángulos, por ende son similares. Entonces, fíjense que estoy cumpliendo con lo primero que dice internamente homogéneos. ¿Sí? Ah, pero fíjense que los rectángulos son muy diferentes de los cilindros y son muy diferentes de los triángulos. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo acá es que
estos estratos o estas agrupaciones son homogéneas hacia adentro, ¿sí? Y heterogéneas con respecto a los otros estratos, ¿sí? Y cada estrato tiene un tamaño específico. ¿No? Cada estrato tiene un tamaño específico. ¿Listo? Ahora, si yo reúno, si yo sumo todos los estratos, voy a tener toda la población. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Ujú. ¿Por qué? Porque aquí todos los cálculos los vamos a hacer con respecto a conocer los tamaños de los estratos. ¿Mm? Y entonces, listo, ya sé qué tamaño tienen cada uno de los estratos. Entonces, ¿qué es lo que luego hago? Lo que luego hago acá es sacar una muestra aleatoria dentro de cada estrato. Entonces, por ejemplo, de todos estos rectángulos, yo saqué aleatoriamente un muestreo aleatorio, una muestreo aleatorio simple. Saqué, por un muestreo aleatorio simple, saqué dos rectángulos. De todos estos cilindros, por un muestreo aleatorio simple, saqué dos cilindros. Y de todos estos triángulos, por un muestreo aleatorio simple, saqué un triángulo. ¿No? Entonces, fíjense que uno lo que hace es tomar la población, organizarla por estratos, y una vez organizada por estratos, hace muestreos aleatorios simples dentro de cada estrato, y con eso conforma la muestra final. ¿Sí? Ahora, hay diferentes maneras como yo puedo calcular el tamaño de muestra de los estratos. ¿Sí? Entonces, el más básico, por eso se llama así, muestra aleatorio estratificado simple, es aquel que dice la misma cantidad para todos. La misma cantidad para los triángulos, la misma cantidad para los cilindros y la misma cantidad para los rectángulos. O la misma cantidad de hombres y mujeres. O la misma cantidad por semestres. ¿Sí? Entonces, digamos que yo quiero sacar una muestra de 50 personas dentro de los estudiantes de psicología. Fácil. ¿Sí? Entonces tomo 10 estudiantes de primero, perdón, ahorita están en par, ¿no? 10 estudiantes de segundo, 10 de cuarto, 10 de sexto, 10 de octavo y 10 de décimo. Ahí están mis 50 casos, sin ningún lío, todos los grupos son similares. ¿No? El siguiente tipo se llama el muestreo proporcional. Entonces aquí la cosa cambia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Mire, es que hay unos estratos que tienen más casos que otros. Entonces, fíjense, el N1 acá tiene casi el doble que el N2 y a su vez este es el doble de N3. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues si esto es así, pues entonces, pues que la muestra tenga la misma proporción. Entonces, supongamos que N1 sea el 60%, ¿sí? Que el N2 sea 25% y que N3 sea el 15%. 60, 25, 15. Supongamos, para efectos de las cuentas que hacemos nosotros. O 50, 30, 20. ¿Sí? 50, 30, 20. Entonces uno dice, ya, listo, ok. Entonces, como está así organizada la población, lo que se espera es que el tamaño de muestra que yo escoja tenga la misma proporción. ¿Sí? Entonces, yo tendré el 50% de la muestra, el 50% pertenecerá a este estrato, el 30% pertenecerá a este estrato y el 20% pertenecerá a este estrato. ¿Sí? Entonces, digamos que hay 100 casos en la población, yo quiero eh, sacar una muestra de 10. Entonces, si me dicen que en uno son el 50%, pues el 50% de 10, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? Bueno, entonces mi muestra tendrá 5 acá. Y del segundo estrato era el 30%. Entonces, ¿cuánto es el 30% de 10? 3. Bueno, entonces tengo 3 aquí. 5 en el primero, 3 en el segundo. Y en el tercero, que es el 20%. Listo. Es el 20% de la población. Entonces, por ende, debe ser el 20% de la muestra. Y si la muestra es 10, 20% son 2.
Entonces, ahí tengo, miren, 5 más 3 más 2, tengo los 10 casos que yo quise sacar de mes. Entonces, acá el tamaño del estrato depende del tamaño que el estrato tiene en la población. ¿Sí? El tamaño de la muestra depende proporcionalmente del tamaño del estrato en la población. Y el tercer tipo de muestreo estratificado es un poquito más complicado, pero vamos a intentar explicar. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que si un estrato tiene mucha variación, debe tener el mayor tamaño de muestra. Si tiene variación de moderada, o sea, media, entonces debe tener un tamaño medio. Y si tiene poca variación, entonces debe tener pocos casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Acá el tamaño de muestra no depende del tamaño de la población, sino depende de la variabilidad de la población. Si la población es muy parecida y por eso todos están ahí pegaditos, pues yo necesito pocos casos. Pero si la población es muy variada, o mejor dicho, el estrato es muy variado, pues como es muy variado, yo necesito muchos casos para poder recibir toda esa variación. Es algo así como que el tamaño es proporcional a la variación. Poca variación, poco tamaño. Mayor variación, mayor tamaño. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Esa es la lógica de un muestreo estratificado óptimo. ¿Listo? Entonces ya llevamos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático y ahora vimos el muestreo estratificado. Bien. Hay un cuarto tipo de muestreo que es el de conglomerados o racimos. A mí me gusta más la expresión racimos porque siento que es interesante. Y aquí déjenme hacer una introducción. Entonces, ustedes han ido a comprar papas o tomates, ¿cierto? Seguramente han ayudado en sus casas y han ido a una tienda o al supermercado a comprar papas o tomates. Cuando usted va a comprar las papas, usted va cogiendo una por una, ¿verdad? Una por una. O coge los tomates, coge uno por uno, ¿verdad? Pero si a usted le piden que compre uvas, usted no se pone a sacar una uvita de aquí, otra uvita de allá, otra uvita de acullá, no. Usted simple y llanamente escoge un racimo de todos los racimos que existen, ¿sí? Usted no hace, usted no hace el muestreo por uvas, sino hace el muestreo por racimos, es decir, por conjuntos de uvas. ¿Sí? Entonces, utilizando esa metáfora, quiero que pensemos en este tipo de muestreo que se llama el muestreo por conglomerados o por racimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo utilizamos un muestreo por conglomerados? Entonces, la literatura nos dice que cuando yo no tengo una lista de todos los elementos de la población. ¿Sí? O sea, yo no sé cuánta gente hay en la población, ¿sí? Y no sé quiénes son, más que eso. No sé quiénes son. O sea, no puedo saber cómo son, ¿sí? Segunda característica, suelen utilizarse cuando la población es grande y cuando está dispersa en una región muy extensa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si pensamos acá en Pasto y sus corregimientos, hoy, por ejemplo, estaba en una reunión y me hablaban de corregimientos que quedan lejísimos de acá. Los corregimientos de Pasto que están a 4 o 5 horas de aquí, sí, de la ciudad. Pues queda muy extenso y muy lejos, o sea, y no es tan fácil llegar allá. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Entonces voy a plantear el caso de una manera diferente. Supongamos que tenemos a todos los estudiantes de la universidad y que no sabemos cuántos son. Es un dato irreal porque pues ese dato lo tiene cara, pero supongamos que no sabemos cuántos son. Pero lo que sí sabemos es que están organizados por semestres, ¿sí? Y que los grupos van por semestre. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es elaborar un listado de los semestres
primero de, segundo de psicología, cuarto, sexto, octavo, décimo de psicología. Segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo de geografía. Segundo, cuarto, sexto, décimo de, de idiomas. Segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo de sociales. Y así con todas las 42 carreras que creo que tiene la universidad. ¿Listo? Ah, entonces yo tengo 6 por 42, tengo 240 de grupos de semestres, ¿sí? Que están allí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que puedo hacer es decir, ok, pues entonces yo puedo escoger al azar algunos de esos grupos, o sea, grupos de personas que denomino semestre, que serían los conglomerados, y pues yo lo que hago es que tomo esos y tomo lo que hay dentro. Es como si agarrara el racimo y lo agarro con todas las uvas. Entonces aquí agarro un semestre y lo agarro con todos. ¿Listo? Entonces, elaboro el listado de conglomerados, selecciono al azar algunos de ellos, utilizando un muestreo aleatorio simple de conglomerados. O sea, escojo de entre los 240, escojo 10, escojo 15. Y lo que hago es que ya dentro del semestre ya no escojo, sino que ya hago un censo. Entonces, digamos que los escogí a ustedes, por azar quedó estudiantes de segundo semestre de psicología y ustedes son como 52. Entonces, ¿yo qué hago? Le aplico a los 52. Hice un censo dentro del conglomerado que es segundo semestre de psicología. Ah, pero es que también tengo sexto semestre de ingeniería en producción acuícola. Pues agarro a todos los estudiantes de sexto semestre de ingeniería de producción acuícola. Ah, y además me apareció los de educación ambiental, los de octavo. Entonces me voy a la BIPRI, a octavo semestre de educación ambiental y agarro a todo el grupo de octavo semestre de educación ambiental. ¿Sí? Entonces fíjense que yo lo que hago no es escoger personas, sino que lo que hago es escoger grupos, conglomerados, racimos. Y una vez que escojo al grupo, al conglomerado, al racimo, dentro ya no hago más muestreos, sino que cojo al censo de ese grupo. ¿Sí? Ese es un muestreo por conglomerados o un muestreo por racimo. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, uno lo utiliza de verdad cuando los tamaños poblacionales son muy grandes. Entonces, por ejemplo, alguien dice, vea, es que yo tengo que evaluar a 1.200 municipios en el país. Entonces uno le dice, pues escoja al azar, ¿qué? 10 bien variaditos, tan, 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 y agarre a esos 10 y trabaje sobre esos 10. ¿Sí? Entonces, no estoy pensando en seleccionar personas, sino que estoy pensando en seleccionar grupos, conglomerados, racimos. ¿Listo? Sigamos. Entonces, en resumen, estoy acá jugando con el gráfico, pero es que no me salió. Bueno, en resumen, uno podría decir que en los muestreos aleatorios yo tomo personas aisladas. En un muestreo sistemático, yo tomo personas cada tanto, ¿sí? Entonces, en este caso, la I es 1 y la K es 3. Entonces, 1, aquí arranco y aquí le pongo la K, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, es sistemático. En un muestreo estratificado, entonces miren que tomé los naranja por un lado, los azules por el otro, hay dos estratos. Y lo que hago ya es un muestreo aleatorio al interior. Cojo dos casos, tres casos acá. Y en un muestreo por conglomerados, yo lo que hago es agarrar grupitos. Y dentro de los grupos hago censo. ¿Listo? Pues creo que con esto pues ya nos queda gráficamente más claro cómo, cuáles son los cuatro tipos de muestreos. Pero ustedes me van a decir, profe, pero es que en el gráfico inicial habían 5 tipos de muestreo. Claro, falta otro que se llama el muestreo polietápico. ¿Y qué es el muestreo polietápico? Pues el muestreo polietápico consiste en realizar etapas sucesivas utilizando en cada una de ellas alguno de los métodos de muestreo probabilístico. Es decir, hay ocasiones en que yo en un solo momento no puedo tener a todas las personas.
Entonces, voy con el ejemplo de los municipios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo o el listado de los municipios. Entonces, voy a hacer un muestreo aleatorio por ejemplo, puedo hacer un muestreo estratificado y digo municipios de la costa, municipios del centro, municipios del Pacífico y municipios del oriente. Los departamentos, quiero decir. Entonces, tengo 4 estratos. Primera etapa. Entonces, dentro de cada estrato voy a escoger un departamento. ¿Sí? Listo. Ahora, dentro de ese departamento tengo un poco de municipios. Entonces me toca seleccionar dentro de esos municipios algunos. Bueno, entonces voy a hacer un muestreo de municipios. Saco los muestreos de municipios. Y dentro del muestreo por municipios, es decir, ya dentro de cada municipio de todos ellos, selecciono una institución educativa. Ok. Uno. Y dentro de cada institución educativa voy a tomar un grado. Pues tomo un grado, digamos grado 11. Y dentro de cada grado escojo un curso. ¿Sí? Y digamos que al curso le hago censo. Entonces fíjense cómo pasé por etapas. Primero por regiones. Dentro de cada región tomé departamentos. Dos. Dentro de los departamentos escogí aleatoriamente algunos municipios. Tres. Dentro de los municipios escogí unas instituciones. Cuatro. ¿Sí? Y dentro de las instituciones escogí un grado. Cinco. Y dentro de los grados escogí un grupo al cual le hice el censo. Seis. En este ejemplo que les acabo de plantear, pasamos por 6 etapas de muestreo. Región, municipio, institución, grado, curso, y ahí ya hice el censo. ¿Ven? Entonces, la cosa no es tan fácil como sacar balotas, sino que me implica pasar por unas etapas. Por eso se llama un muestreo polietápico o un muestreo por etapas. ¿Listo? Pero fíjense que es una síntesis o una utilización de todos los muestreos que anteriormente vimos. ¿Listo? Bueno, hemos hasta este punto resuelto el tema del cómo. O sea, ¿cuál es el método? ¿Sí? Entonces, dentro de los dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico, dentro del probabilístico encontramos varios métodos. ¿Listo? Ok, entonces, fíjense que ya estoy resolviendo el tema del método. Ahora la pregunta entonces es, oiga, para una buena muestra se necesita tanto el método como el tamaño de muestra. ¿Y cómo calculamos el bendito tamaño de muestra? ¿Mm? Entonces, vamos a ver, siguiente punto, que tiene que ver con el tamaño de muestra. ¿Bien? Bueno, aquí tenía un ejemplo de, de muestreo politápico. Me emocioné y se me olvidó que yo tenía acá ya el ejercicio de muestreo politápico. Entonces, entramos al tamaño de la muestra. Cuando entramos a hablar del tamaño de muestra, tenemos que hablar de 3 grandes aspectos que hay que tener en cuenta. El primero es el de la exactitud. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con exactitud? Acuérdense que yo les dije que cuando hacemos muestreo siempre vamos a tener un error. Entonces el asunto es, bueno, ¿qué tan precisos queremos ser en las conclusiones? ¿Sí? Entonces a eso me voy a referir con exactitud. ¿Qué tan precisos queremos ser con que es que yo quiero ver, por ejemplo, el porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Muy bien. Pero quiero, a ver, que yo no me equivoque, sino máximo, máximo por ahí un 5%. Bueno, listo, está bien. Pues máximo, máximo un 5%. Perfecto. Entonces, ese es el nivel de exactitud que quiero en mi resultado. Entonces, primer aspecto que vamos a considerar es el tema de la exactitud.
El segundo aspecto que vamos a considerar es el tema de la confiabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿a qué se refiere con el tema de la confiabilidad? Imagínense que yo llego al salón con ustedes y les digo, por favor, salgan 5 personas. Y 5 de ustedes salen. Y yo les hago unas preguntas. Van y se sientan. Ahora les digo, por favor, salgan 5 personas. Entonces, pero los mismos, los que quieran, si quieren repetir bien, si no, no repitan, no importa. Y salen otros 5. Y hago el procedimiento 100 veces. O sea, saco muestras entre ustedes, saco muestras de 5 personas por 100 veces. Entonces, la confiabilidad es en cuántas muestras de esas yo quiero encontrar los mismos resultados. Por eso está esta figura de encontrar las diferencias. O sea, uno lo que busca es en cuántas muestras voy a encontrar resultados similares. ¿Sí? Entonces, la confiabilidad es esa certeza que yo tengo de que voy a encontrar resultados parecidos entre varias muestras que yo agarro. ¿Listo? Entonces ya se llama confiabilidad porque es que tanto yo puedo creer en los datos. ¿Sí? No importa la muestra que tome, los datos se van a mantener estables. ¿Listo? Eso es confiabilidad. Y el tercer aspecto tiene que ver con la heterogeneidad. ¿No? Entonces, miren estos dos grupos de personas. ¿Sí? Bueno, por el físico, nada más. ¿Listo? Por el físico, porque obviamente como seres humanos todos son igualmente distintos. Por el físico. ¿En dónde hay más variedad? Obvio, profe, en la de arriba. Perfecto. Arriba hay más variabilidad. Y abajo hay uniformidad. ¿Listo? Si yo quisiera sacar una muestra que me represente a esta población, ¿dónde necesitaría más personas? Entonces, seguramente ustedes me van a decir, pues mire, en la de los soldados, pues como uno sabe que todos están ahí más o menos iguales, tienen los mismos equipos, el mismo camuflaje, el mismo uniforme, las mismas armas, pues con que yo agarre 2 o 3, eso ya me están representando lo que tengo en el resto. Ah, como son muy parecidos, utilizo menos casos. Pero fíjense acá. Uy, no, aquí me toca mirar a los europeos, a los africanos, a los asiáticos, a los latinos, a los que tienen barba. Uy, o sea, seguramente acá para poder garantizar esa variabilidad, si esa heterogeneidad, me toca tomar más. Entonces, conclusión, para establecer el tamaño de muestra, yo necesito definir, por un lado, con qué exactitud quiero mis datos. Por otro lado, con qué confiabilidad espero mis datos. Y finalmente, qué tan heterogénea es la población. ¿Bien? Entonces, sigamos. Pues, ok, pues, considerando eso, yo puedo establecer algunas características. Entonces, ya lo dije, a mayor variabilidad, entre más distinta, más heterogénea sea la muestra, pues mayor tamaño de muestra perdón, más heterogénea sea la población, mayor tamaño de muestra voy a requerir. Entonces, a mayor variabilidad de la población, necesito más tamaño de muestra. Primero. Segundo, a mayor confiabilidad. Entonces, si yo necesito tener la certeza de que si yo saco 100 muestras, en la mayoría de esas los resultados me salgan igual, pues entonces me toca aumentar el tamaño de muestra. Tercero, si yo quiero mayor precisión, o sea, mayor exactitud, pues para ser más exactos me toca mayor tamaño de muestra. Y finalmente, a mayor tamaño de población, mayor tamaño de muestra. Entre más grande la población, pues más grande necesita hacer la muestra para que sea representativa. Bueno, luego ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora cómo esto se ve. ¿Qué nos toca tener en cuenta? Nos toca tener en cuenta que hay, digamos como que uno podría decir que hay 4 formas de calcular tamaños de muestra, que es por la combinación de esto. Entonces, primero, si la población es finita o si la población es infinita, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hablamos de que la población es finita?
Pues digamos que lo que se establece acá normalmente es que menores a 10.000 personas o a 10.000 casos es población finita. Y de 10.000 casos en adelante es población infinita. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, la Universidad de Nariño tiene 14.000 estudiantes, por más de que yo les digo que tiene 14.000, que es un valor finito, en términos de muestreo es una población infinita. ¿Sí? Eso. Entonces, primero, si es población finita o si es infinita. Y la segunda es con qué medidas cuento. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, aquí podemos manejar dos cosas. O podemos manejar proporción de casos, acuérdense entonces cuando hablábamos de frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuántos casos o cuántas personas tienen diagnósticos en salud mental. Entonces tengo presencia, o sea, entonces fíjense, es una variable dicotómica, tiene un trastorno de salud mental, tiene un diagnóstico de salud mental, sí o no. Digamos que sí es presencia, y lo vamos a representar como la letra P cursiva, presencia P y ausencia Q. Entonces, como es una proporción, entonces digamos que el 30% tiene presencia de un diagnóstico de salud mental. Por ende, su proporción P es 0,3 en proporción. Acuérdense que proporción es de 0 a 1. Y ausencia, que sería el 70% que no tienen diagnóstico en salud mental, sería una proporción de 0,7. ¿Listo? Entonces, presencia 0,3, ausencia 0,7. ¿Listo? Esa es una manera. O la otra es, digamos que sigo evaluando el tema de depresión, por ejemplo. Entonces ya no voy a ver si tiene o no tiene depresión, sino cuál es su puntaje en una escala de depresión. Entonces fíjense que si ya es un puntaje, puede ser de 0 a 50, de 0 a 80, y yo no puedo decir si tiene o no tiene depresión, sino que lo que tengo es un dato cuantitativo. Por ende hay media y desviación estándar de esa variable. ¿Sí? Entonces hay ocasiones en las cuales las variables que yo tengo no son dicotómicas para poder sacar proporción, sino que son cuantitativas y tengo que calcular con media y desviación estándar de la variable. ¿Sí? Entonces, en la combinación de esto, vamos a tener la fórmula con la cual se calcula esto. Entonces, me voy a adelantar. Entonces, fíjense, aquí tengo cuando es cuantitativa, es decir, cuando tenemos media y desviación estándar. ¿Sí? Entonces, para una población infinita y para una población finita. Y aquí hay unas fórmulas con las que se calcula el tamaño. Y cuando tengo el caso en términos de proporción, presencia-ausencia, entonces fíjense que tengo P y Q, ¿sí? PQ. Y entonces lo que me dice es, ok, cuando es población infinita y cuando es población finita. ¿Listo? Entonces acá eh, tengo las cuatro maneras de calcular tamaños de muestra dependiendo de los dos criterios que les dije. Si es población finita o infinita, o si estamos hablando de valores cuantitativos que yo puedo representar con media y desviación estándar, o si trabajo con valores cualitativos, que son categorías dicotómicas de presencia-ausencia. ¿Listo? Listo. Entonces uno dice, bueno, ahí están las fórmulas, no, pero voy a entender. Entonces digamos que les quiero ahorrar la fatiga y pues aquí vamos a tener una función que es una calculadora de muestras estadísticas. Pero en el StatGraphics hay una partecita, hay una herramienta que a ustedes les permite calcular tamaños de muestra específicos. Entonces, dado que ahorita no estamos trabajando con StatGraphics, eh, pues vamos a manejarlo por acá. ¿Listo? Entonces voy a entrar a esta página. Vamos a ver si me activa o si no. Si no, pues todo. Listo. Entonces acá tienen ustedes la calculadora estadística. Vamos a ver acá.
Ok, entonces una calculadora para una muestra de proporciones. Entonces, quiero aquí es explicarles un poco cómo funciona eh, esos principios que yo les decía, ¿no? ¿Se acuerdan? De que mayor exactitud, mayor confiabilidad, mayor tamaño de la población, exactitud, confiabilidad, ¿qué me falta? Exactitud, confiabilidad, y heterogeneidad, mayor tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a pensar en lo que tenemos ahí, que allí nos lo pone. Entonces vea, tamaño del universo 1000, heterogeneidad 50%, esto sería como P, ¿sí? P, o sea, la presencia, supongamos que esta es la máxima heterogeneidad que hay, porque si usted multiplica 50% por 50%, le da 0,25. Pero si ya empieza 60-40, 6 por 4 le da 0,24. 70-30, 0,21. 80-20, 0,16. Es decir, si usted multiplica P por Q, que es la heterogeneidad, el máximo valor de heterogeneidad es cuando usted pone 50-50. Esa es la máxima heterogeneidad. Entonces, aquí vamos a poner la máxima. Vamos a poner un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95%, es decir, que mis datos sean replicables en el 95% de los casos. Y entonces, calculemos acá cuánto nos da el tamaño. 278 personas. Es decir, que si yo tengo una población de 1000 personas, una muestra con estas características es de 270. Pero nosotros dijimos, vamos a ver si se me ve acá. Tan, 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 tan. Sí, sí, aquí está. Espero que se vea. Si no, pues ustedes ya pueden hacerlo en su... Ah, no, sí, ahí se ve, ahí se ve. Y entonces habíamos dicho que... Miren, aquí está. A mayor variabilidad, mayor tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces, yo les decía, la máxima variabilidad o heterogeneidad es cuando tengo 50-50, ¿verdad? Y con 50-50 tengo 278. Si yo le bajo a la variabilidad, pues entonces seguramente, pues, y esto se aplica, pues tendré menor tamaño de muestra, ¿verdad? Pues probemos. Entonces, ¿qué pasa si es 60, perdón, 40? O sea, 40 y 60%, ¿cierto? El complemento. 40 por 6. ¿Cuánto me da? Da 270. Fíjense que bajó 8 casos. Profe, pero ¿será lo mismo si le pongo el 40 si le pongo el 60? Pues veamos. Pongámosle el 60 y calculemos. Miren que me da los mismos 270. Es decir, tú puedes calcularlo por P, por presencia, 40, o lo puedes calcular por ausencia, por Q, 60. No importa. Él se encarga de hacer como el cálculo. ¿Qué pasa si entonces ahora nuestra heterogeneidad, decía que esta era el 40, bajémosla al 30, 30-70? Teóricamente, si seguimos bien, esto tiene que seguir bajando. Mire, de 270 bajo a 245. ¿Y qué pasa si fuera del 80, o sea, del 80, es decir, el 20%? 198. ¿Sí? Miren que a medida que yo voy reduciendo la heterogeneidad, el tamaño de muestra disminuye. Es decir, que a medida que aumente yo la variabilidad, me va a aumentar el tamaño de muestra. ¿Listo? Entonces fíjense que este primer puntico que tenemos acá ya lo respondí. Entonces ahora voy a dejar fijo este 50% y vamos a probar el de la confiabilidad, o sea, el nivel de confianza. ¿Listo? Entonces voy a arrancar con menos confiabilidad y a medida que vamos arrancando con menos de confiabilidad, vamos viendo qué va a pasar con el tamaño de muestra. ¿Qué esperamos? Que a medida que yo aumente la confiabilidad, me aumente el tamaño de muestra. ¿Sí o qué? Eso es lo que yo espero. Entonces vamos a hacer. Entonces supongamos que arrancamos con un nivel de confianza del 70%. Es decir, que si yo tomara 100 muestras, en 70 de ellas tuviera los mismos resultados, que es una cosa medio ilógica, pero...
para efectos del ejemplo, veamos. Entonces, perdón, primero, sí, 70. Entonces arranquemos con ¿cuántos casos se necesitarían con un 70%? 98 casos. Bien. Pero ¿qué pasa si yo esa la subo al 80? Pues de 98 me pasa a 142 casos. Aumentó, ¿sí ven? Aumenté confiabilidad, aumenta el tamaño de muestra. Ahora supongamos que no es el 80%, vamos al 90%. Estamos aumentando. ¿Listo? Calculemos. Ya me sube de 140, me sube a 214. Subió mucho más. Por otro lado, ¿sí? 214. ¿Qué pasa si la subimos al 95%? ¿Cuántos casos requeriremos para tener una confiabilidad del 95%? 278 casos. Y finalmente, ¿qué pasa si no? Yo soy todavía más exigente, le voy a poner el 97%. ¿Cuántos casos requiero para tener una confianza del 97%? Es decir, que si yo sacara 100 muestras de igual tamaño, o sea, ¿se acuerdan? 100 muestras de 5 estudiantes, ¿en cuántos voy a encontrar los mismos resultados? En 97 de esas 100. O sea, súper fuerte la confiabilidad. 321. No, que tiene que ser el 99%. Venga, pongámosle el 99%. 400. Si ven cómo de 70% yo manejaba 90 casos, si mal no estoy, para llegar al 99% ahora requiero 400 casos. Entonces, fíjense ustedes que si yo quiero ganar confiabilidad, me toca aumentar tamaño de muestra. O al revés, un tamaño de muestra grande me representa mayor confiabilidad. ¿Listo? Vamos a dejar la confiabilidad en el 95% como estaba. ¿Sí? Y ahora, ¿qué más me falta? La precisión, o sea, el error. ¿Listo? Entonces decimos, entre menos error haya, mayor tamaño de muestra. Entonces vamos a arrancar con un error grande. Vamos a arrancar con un 10% de error. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos casos necesitaré con un 10% de error? 88 casos. Para los 1000, ¿no? Para este tamaño de 1000. Bueno, pero no, es que 10% es un error muy grande. Bájelo. Listo. Pues bajémoslo ¿al qué? Al 7%. Pues de 88 me va a subir a 165. Fíjense que bajarle 3 punticos me implicó doblar el número de casos. 165. ¿Qué pasa si le bajo el error al 5%? Me subió a 278. No, que yo quiero ser más exacto, entonces bájele al 3% de error. Desde 278 me pasó a 517. Fíjese que ya el error, o sea, con bajar el error me está costando más tamaño de muestra. No, que ese error no me sirve, que voy a bajarle al 1%. Ya, así, súper preciso. Pues mire a ver cómo le va a costar, porque, mire, de las 1000 encuestas, si usted aplicara 906, pues ahí tendría un margen de un 1%. Es decir, fíjense que a medida que voy reduciendo el error, es decir, gano precisión, el tamaño de muestra se me incrementa de una manera bestial. ¿Listo? Entonces, demostrado el tercer principio. Voy a dejar esto otra vez en el 5% para volver a los, creo que eran 278 casos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasa con el tamaño de población. Entonces voy a arrancar con 100 casos. No, con 500 casos. Entonces, ¿qué pasa si mi población es de 500 casos y yo quiero sacar la muestra? Entonces, ¿cuántos casos tengo? Para 500 con estas condiciones, tan, 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 necesito 218 casos. Una muestra grande para esos 500. ¿Qué pasa si tengo 1000? Entonces, me sube a 278. ¿Qué pasa si tengo 2000? De 278 sube a 323.
Digamos que ahora no son 2.000, son 5.000. Entonces, calculemos. 357. Fíjense que pasó de 200 y tanto y ahora ya va en 357. ¿Qué pasa si tengo 8.000? De 357 me sube a 367. Uy, espere. Si se dieron cuenta, el cambio ya no fue tan grande, pero de todas formas aumentó. ¿Qué pasa si le sumo, les pongo 10.000? De 367 me sube a 370. Ah, mire, solo aumentó 3. ¿Y qué pasa si le pongo ya no 10.000, sino 20.000? De 370 me pasa a 377. Fíjese, doblé la población y apenas me subieron 7 casos. ¿Qué pasa si le pongo 50.000? 380 casos. ¿Va? ¿Y qué pasa si le pongo 100.000? 383. Entonces no sé si se han dado cuenta que esto es como si fuera una cuesta, ¿sí? Entonces al comienzo empezó, luego subió, 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 subió a medida que yo voy aumentando el tamaño de población, pero llega un momento en el que el tamaño de población se estabiliza y entonces de ahí ya la curva se acota y ya no sigue creciendo, sino que simplemente ya disminuye y queda ahí. ¿Mm? Entonces, mire, tengo 383 casos con 100.000. ¿Qué pasa si yo tengo ahora 500.000 casos? 384. Subió uno pasando de 100.000 a 500.000. ¿Qué pasa si tengo 1.000.000? Paso de 384 a 385. ¿Ve? Se estabilizó. ¿Qué pasa si ahora tengo 10.000.000? 385. ¿Qué pasa si le pongo 100.000.000? 385. Entonces, ustedes se dan cuenta, a medida que aumenta el tamaño de la población, aumenta el tamaño de muestra hasta cierto punto. Y de ahí ya se estabiliza. Ahí es donde nosotros podemos llegar a entender el concepto de muestras infinitas. Fíjense que a partir de 10.000 casos, allá, a partir de 10.000 casos, yo ya tengo un tamaño alrededor de 370, 380, y de ahí para adelante ya no van a haber cambios significativos, sino es uno o dos casitos, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre o sea, se afirma que en estos casos de muestreo, cuando yo tengo más de 10.000 casos, yo ya puedo asumir que es una población infinita. ¿Listo? Entonces, con esta calculadora, fíjense que les pude demostrar cada uno de estos principios de un muestreo. ¿Está? Listo. ¿Qué nos resta por, por revisar? El último punto de la clase del día de hoy ya tiene que ver con el diseño del muestreo. Entonces, ya vimos tipo, probabilístico o no probabilístico, método, que si aleatorio, que hay aleatorio simple, que si de conglomerados, que si polietápico, que lo que sea. Y tres, el tamaño de la muestra. ¿Bien? Ok, entonces ahora, ¿qué es el diseño del muestreo? Que es algo que ya uno tiene que pensar integrando todo. Pues resulta que el diseño del muestreo nos lleva a pensar en varias cosas. Pues, en primer lugar, nos lleva a pensar, ¿dónde lo puedo poner aquí? En la pregunta de investigación. Entonces, el diseño de muestreo arranca desde la pregunta, en donde tú te pones a pensar, bueno, ¿yo qué quiero conocer? ¿Yo hacia dónde quiero ir? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero plantear? Entonces, por eso es que ustedes han visto, se han dado cuenta de que el profe Cristian se esfuerza en que ustedes delimiten el estudio, en que planteen preguntas realistas, en que tengan claros los límites, que tengan claros los alcances, ¿cierto? De su investigación. Segundo, los objetivos. Y entonces buscamos que los objetivos que ustedes tienen con su estudio sean mensurables, sean inequívocos y que realmente se pueda garantizar su cumplimiento. Tres,
definir la población. Entonces aquí es un ejercicio de generalización. Acuérdense, yo tomo una muestra y busco generalizar a la población. Entonces, ¿a quién va usted a generalizar las conclusiones? Porque lo que usted encuentre con la muestra se lo va a generalizar a a la población. Cuarto, ¿cuál es la variable de estudio? Es decir, ¿cuál es la característica sobre la que usted, pues la principal sobre la que usted va a describir la población? Quinto, ¿cuál es el tipo de muestreo? Es decir, la manera como escogerá la muestra. Y sexto, ¿qué tamaño tendrá la muestra? Es decir, cómo va a calcular el tamaño de la muestra según los criterios que vimos de heterogeneidad, exactitud, confiabilidad y tamaño de la población. Cuando uno integra todo eso, realmente está haciendo lo que se denomina un diseño de muestreo, ¿sí? Y bueno, y un diseño de muestreo ya con todas las de la ley tiene algo que es el cálculo del tamaño del error de muestreo. Los estadísticos, los duros estadísticos que ya saben, son expertos en estos temas, ellos pueden empezar a calcular cuál es la probabilidad que tiene uno, o sea, qué tanta probabilidad de error hay si usted toma un tipo de diseño, otro tipo de diseño y se la calcula. Entonces, bueno, pero eso ya se lo dejamos a los expertos. Nosotros que sepamos, con que sepamos estos 6 aspectos y que los tengamos claros, pues ya vamos a tener la certeza de que nuestro trabajo tiene un buen procedimiento de muestreo y por ende, pues yo voy a poder creer en las conclusiones que obtenga de mi estudio. Acuérdense que todo esto lo hacemos para poder tener la certeza de que lo que nosotros encontremos en la muestra, se lo podemos generalizar a toda la población. ¿Sí? Y ese es el propósito de todo este trabajo. ¿Listo? Finalmente, les dejo acá unas referencias. Acá está el texto que les compartí últimamente, pero aquí tengo otros sobre los cuales me basé para poder trabajar este tema con ustedes. ¿Vale? Bueno, eso era todo por el día de hoy. Quiero darles las gracias a ustedes por su atención. Espero que haya sido claro y pues bueno, que estos elementos que hemos visto les sirvan a ustedes para formular su proyecto y para saber qué van a hacer. ¿Van a trabajar con censo? ¿Van a trabajar con muestra? Y si van a trabajar con muestra, ¿qué tipo de muestreo van a hacer? ¿Cómo van a calcular el tamaño de muestra? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, pues anhelo que las cosas vayan bien. Muchas gracias por su atención. Un abrazo fuerte y pues los mejores éxitos en sus procesos. ¿Listo? Feliz tarde.